¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos a todos la espera porque durante mucho tiempo hemos estado platicando sobre este proyecto que teníamos pensado hacer desde hace ya mucho tiempo y el día de hoy se nos logró. Estoy aquí con Maggie León, bienvenidos, muchas gracias. Luis Álvarez. Estamos aquí para presentarles nuestro proyecto que por fin lo llevamos a cabo. Se llama El Miedo Habla. Estamos muy contentos. Estoy un poco nerviosa, perdón. Durante mucho tiempo deseaba poderles platicar estas historias que vivimos mi familia en La Piedad, Michoacán. Saludos a todas las personas de La Piedad, Michoacán, mi familia. Besos. Sí, este episodio se titula La Casa Embrujada en La Piedad, Michoacán. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Ojalá tengan la oportunidad de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Miedo Habla. Para todos aquellos que tengan oportunidad, compartan el video. Estamos también en Instagram y en Spotify. Muy bien, entonces platícanos un poquito más acerca de esa historia que tienes de la casa embrujada en La Piedad. Bien, pues nosotros decimos en La Piedad, Michoacán. Esta casa fue una herencia de mi abuelita a mi mamá y pues ahí crecimos. Esta casa se les entrega en obras negras. Pues era una propiedad que poco a poco mi papá le fue fincando y pues ampliando y remodelando, por supuesto. Ok, ¿en obras negras te refieres a que estaba completamente desolada o tenían algo de construcción? Lo que yo tengo entendido es que nada más tenía unas paredes y creo un cuarto y una cocina muy pequeña. ¿Te acuerdas más o menos en qué años estamos hablando? Pues esta casa más o menos fue que se le heredan a mi mamá en vida, como en los 80s. ¿Y tú llegas a esa casa a qué edad? Yo tenía 2 años y mi hermano, saludos hermano Siloén, mi hermano menor, acababa de nacer. Entonces, pues mi hermano el mayor, la familia estaba conformada así. Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, servidora, y luego el bebé en ese entonces que es mi hermano Siloén. Okay. ¿Cuál fue una de las primeras experiencias que tuviste en esa casa? Mi mamá platica que en el cuarto, pues era de 2 cuartos. La casita sí eran 2 cuartos y una cocinita y una pequeña sala. Ahora están regresando la memoria. Y dice mi mamá que yo dormía pues en el cuarto, compartía cuarto con mi hermano el mayor. Y dice mi mamá que yo seguido despertaba llorando, señalando a un hombre. Ella mencionaba que yo decía que había un hombre en la esquina de la casa. Perdón, en la esquina del cuarto. ¿Puedes describir cómo era ese hombre? No me recuerdo, pero tiempo después mi hermano el mayor lo vio. Él lo describe como una persona vestida de ropa tradicional mexicana, lo que es manta, lo que se conoce, sí, ropa de manta, ¿qué puedo decir? Tiempo de la Revolución. Él lo describe así, pero también logra ver a una persona con vestimenta como azteca, vestido con un taparrabo. Como pasó hace tanto tiempo, mi hermano no lo logra describir muy bien, pero dice que en una noche, dice que le abren la puerta porque mi hermano seguido amanecía mordido, que se le sentaban en la cama, y dice que en esa ocasión abrieron la puerta y pues automáticamente mi hermano despierta, bueno, se vuelve a acomodar, dice, bueno, pues no sé, el aire o algo, se vuelve a acomodar y cuando vuelve a abrir sus ojos con la sensación de que alguien lo observaba, se da cuenta que está esta persona, sexo masculino, vestido con ropa, pues llamémosle azteca. ¿Ropa azteca como taparrabo que mencionas?
Sí, ¿Plumaje? sí, plumaje, taparrabo, y pues cuenta la historia que pues por ahí pasaron los aztecas. La Piedad es una ciudad muy antigua. Entonces, por el Cerrito del Muerto y lo que es Potrerillos pasaron los aztecas porque pues se encontraron vestigios de que pudieron pasar ahí, cuenta Wikipedia. Correcto. Bien, entonces, esa es una historia con tu hermano. Sí. Ahora, cuéntanos un poquito de una historia personal. Bueno, durante todos estos años se presentan dos fantasmas. Uno que lo ve mi hermano, que es la persona, llamémosles el azteca, y el otro, el que era sexo masculino con ropa tradicional de manta, nativa de manta, pues. Entonces, a ese lo vi yo en muchas ocasiones. La primera vez que se presenta, que había llegado de la escuela, estamos hablando de que pues pasaron muchos años, y yo llegué de la escuela y me dormí. Cuando yo despierto, como tipo 6 de la tarde, me siento a la orilla de la cama y volteo hacia la sala y ahí a mi cuarto. Y me dice que se llama Eutiquio. Él te habla. Sí, me dijo que se llamaba Eutiquio. Eutiquio. ¿Alguna vez lo investigaste? No. Bueno, le pregunté a mi mamá que si llegó a conocer a alguien llamado Eutiquio en la familia. Parece ser que en alguna rama algún pariente se llamaba Eutiquio. Después de esa ocasión que se presenta contigo y te dice su nombre, ¿lo volviste a ver? Sí, lo volví a ver parado en la sala de nuevo, una vez llegando de la calle. Tenías que atravesar un pasillo y del lado derecho estaba una entrada hacia la sala, y ahí lo llegamos a ver parado. Pero no nada más lo vi yo, lo vieron varios vecinos, amigas de mi mamá, mis primos, lo llegaron a ver a él parado en la sala. El estar viendo a esta persona, ¿provocaba algún sentimiento de miedo, alguna sensación de pavor o algo que recuerdes en ese momento haber sentido? Pues mira, cuando tú creces en un lugar donde se normaliza el que constantemente estés viviendo sucesos paranormales, pues se hace parte de tu vida cotidiana. Porque nosotros desde que tenemos razón, siempre nos abrían la puerta, escuchábamos hablar, murmurar, inclusive en la parte de atrás, o sea, bueno, en un costado de mi habitación, que pues obviamente colinda con las casas de atrás, llamémosle la parte de atrás. Y todas las noches, hasta que yo me fui de esa casa, hasta que salí de mi casa, escuchábamos que movían un baúl. Se movían, ¿no? Pero yo escuchaba que arrastraban. O sea, y no nada más yo, o sea, lo escuchaba mi mamá, lo escuchaban mis amigas, lo escuchaban mis primas, todo el mundo escuchábamos cómo movían un baúl, pues atrás. Nosotros en un inicio decíamos, pues es el vecino, ¿qué hará a la madrugada? ¿Qué estará limpiando en la madrugada? No, tanto tiempo, o sea, todos los días, ¿qué limpia? ¿Qué mueve? Pero bueno, pues cuando estás pequeño, pues si no te importa mucho, no le das importancia y vuelvo a repetir, normalizas pues los sucesos. Entonces constantemente oíamos que movían los muebles y unos taponcitos. Pasitos, pero eran tacones. Todo el tiempo, y movían un fierro, y movían y se caían unas monedas y todo el tiempo. A los años después, mi hermano le pregunta a esta vecina, bueno, ¿y qué tanto hacen? ¿Qué tanto limpian? Mi hermano curioseando, y le responde, ¿sabes qué? Nosotros pensamos que son ustedes. Ellos también escuchaban lo mismo. Era el mismo sonido, pero en las dos casas. En las dos casas. Sí, estas casas nos platica los vecinos, ellos también ven sucesos.
en sus casas. También tienen fantasmas. También tienen fantasmas. Aparición. Sí, mira, como inclusive en una ocasión, porque pues quiero platicarles, miedólogos, que fueron muchas cosas pequeñas que nos llevó a un suceso grande que pues nosotros le llamamos un suceso demonológico. Un suceso demonológico, porque yo hasta la fecha yo no tengo una explicación qué es. Me doy una idea, pero si ustedes miedólogos nos pueden decir qué opinan, por favor escríbanos y denme sus opiniones. Me encantaría saber qué opinan y qué pudiera ser. Pero para llegar a este 2006, desde 1984 hasta el 2006 pasaron muchísimas cosas pequeñas a diferentes miembros de mi familia. Diferentes apariciones, diferentes ruidos. Sí. ¿O siempre eran? No. En una ocasión, mi papá me conecta a la televisión. Yo tendría algunos 11, 12 años. Este recuerdo, esta aparición fantasmagórica se me quedó muy presente porque pues fue la primera vez que yo pude sentir, respondiendo a tu pregunta, que qué era lo que yo sentía cuando yo veía al Tikio. Sí. No estaba tan consciente como esta vez de este fantasma. Bueno, mi papá me había comprado una televisión y me dijo, hija, no te la voy a conectar, no sé qué le iba a instalar. Perfecto. Entonces estaba yo pues dormida, viendo del lado izquierdo, que del lado izquierdo estaba el closet. Entonces, de repente se prende la televisión. En ruido blanco. Sí, claro. Entonces, pues yo abro mis ojos, digo yo, ay, pues a lo mejor una descarga o algo, pero luego me acuerdo que no estaba conectada. Entonces, pues yo ya consciente dije, algo está aquí, porque yo podía sentir el frío. Ajá. Y se puede sentir la presencia de una entidad. Eso, las personas que miedólogos, no me dejan ustedes mentir, las personas que nos ha tocado ver entidades, se siente. Entonces yo pude sentir cómo la entidad estaba ahí, me estaba observando, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue prender la luz y lentamente me di la vuelta. Cuando yo me doy la vuelta, me doy la vuelta hacia el lado derecho, que es un ventanal, yo puedo ver la figura. ¿La silueta? Haz de cuenta que yo estaba viendo una persona en vivo, o sea, real. O sea, yo sí pensé que alguien se había metido a la casa, a excepción de que no le vi la cara. ¿Viste su ropa? Vi su ropa, sí. ¿Cómo era? Yo le llamo el soldado, pongámosle un nombre. Era un soldado porque le pude ver las botas, le pude ver el pantalón abombachado. Pues estamos hablando como tipo Segunda Guerra Mundial, una cosa así, porque inclusive traía un saco y traía los parchecitos del saco y traía el sombrero. Lo que sí me asustó, yo le pude ver las manos entrelazadas así, se veían sus manos jóvenes. Y cuando yo volteo a tratar de ver la cara, porque me tomé los segundos para analizarlo de las botas, poco a poco yo fui subiendo y lo que me asustó es que no le vi la cara. ¿Una cara oscura? Sí, no había cara, o sea, yo me tomé los segundos así a tratar de buscar la cara y no le vi la cara. Entonces ahí fue donde me asusté, dije, esto es un fantasma. Ok. Y ¿Sí? pues brinqué de la cama y me fui al cuarto de mi hermano menor y dije yo, pues aquí abrazo a mi hermanito, pero seguí yo con miedo. Entonces le empecé a gritar a mis papás, pues ya mi papá en el segundo piso baja y pues empieza a checar la casa y pues efectivamente no había nada. Fue un fantasma. Fue un fantasma. ¿Y sabes por qué sí fue un fantasma? Porque mi mamá le platicaba a una vecina, porque constantemente le preguntaban a mi mamá, ¿en tu casa asustan, Rosita?
en tu casa asustan. Oye, Rosita, sí, de toda la gente le preguntaba, oye, Rosita, ¿en tu casa no asustan? Y mi mamá, pues, afortunadamente, nunca vio nada. Tu mamá no puede corroborar nada. No. O sea, increíblemente todos vimos, pero mi mamá no. Eso está pues hay que revisar por qué es que ella no veía nada. ¿Cómo es que todos tus hermanos sí? Sí. Y entonces cuando le dice mi mamá a la vecina, le platica, dice, oye, fíjate que mi hija lo vio también. Entonces platican que ellos tuvieron que hacer algo porque se dan cuenta que es un fantasma vagando. ¿Hacer algo como una bendición? Sí, yo no sé qué hicieron rezo. ellos los vecinos, pero lo encomendaron en Dios, un rezo, una misa o algo, porque a ella sí se le aparecía más veces. Ella sí lo vio más veces, esta muchacha. ¿Y era la misma descripción del fantasma? Era la misma descripción del fantasma. Mismo fantasma, diferentes casas. Diferentes casas. Misma época, misma vestimenta. Después de que ellos hicieron esa bendición o ese rezo, ¿tú lo seguías viendo? No. Yo solamente lo vi una vez. Después de esa aparición con ese soldado, ¿a quién más viste? Bueno, como yo les platicaba, fueron pequeños sucesos de todos los miembros para llegar al 2006. Lo que más mi hermana platica que le ha dado miedo es cuando ella interactuó con la entidad. Con los años nos dimos cuenta que ahí hay un portal. Todavía digo hay, porque todavía en febrero de este año mi hermana vivió un suceso. Entonces, hay un portal ahí que no sabemos si es porque desde que se adquirió esa propiedad ya estaba el portal, que es lo más seguro, o algún otro tipo de cosa, no sé, pero ahí hay un portal demoníaco, porque no nada más vimos pues que el fantasma Eutiquio o el azteca, o sino empezamos después a ver demonios. ¿Qué clase de demonios? Bueno. Escríbelos. Todo esto fue poco a poco hasta llegar al 2006, como yo te acabo de decir. Entonces, mi hermana dice que ella tenía unos 7, 8 años cuando ella llega de jugar de la calle, cuando pues los niños podían jugar en la calle, y mami, y empieza a gritar y empieza a platicar y la entidad le contesta. Ah, ok. Sí. No palabras largas, no conversación, pero la entidad le contestaba a mi hermana. Entonces, cuando mi hermana buscando, como todos los niños, a la mamá por toda la casa, oye, mami, que no sé qué, y mi hermana también platicándole, y la entidad contestando, Sí. pues cuando llega al baño, que es normalmente donde dices, bueno, el último lado que pudiera estar es el baño, y abre la puerta del baño y no hay nadie en la casa. Entonces, ¿De dónde venía ese función? ajá, dice, cuando tiene 7 años, 8 años, pues no le da la importancia. Y vuelvo a repetir, estábamos tan normalizados con las cosas que pasaban paranormales, pues que no le prestó la importancia. Porque después, ella llega de la secundaria y estaba haciendo mucho calor y dijo, ay, me voy a bañar para poder salirse a jugar allá a la calle, andar con los vecinillas. Entonces, dice que se mete a bañar y cierra bien las puertas porque se da cuenta que no había nadie en la casa. Entonces, voy a cerrar todo, pues no vaya a ser que Se meta. se meta alguien, ¿no? Que no era tan común. no era común en esa época. Entonces dijo, pues voy a cerrar porque estoy solita y me voy a bañar. Bueno, pues mete su ropa al baño, pone toda su ropa arriba de la taza y cierra la puerta del baño. Se empieza a bañar y entonces son varias puertas, audiencia, miedólogos. En esa casa son muchas puertas. Entonces dice mi hermana que se está bañando y escucha cuando abren el portón, escucha cuando caminan
escucha cuando abren la puerta de madera, se escucha cuando caminan por el pasillo, abren la puerta de fierro, cierran la puerta del fierro, abren la puerta del cuarto de mi hermano, después se escucha que abren la puerta del baño. Y entonces mi hermana, ay, pues mi papá llegó porque se escuchaban unas botitas. Y mi papá utilizaba botines. Entonces, ay, pues mi papi, y le contestan. Abren la puerta y le avientan la ropa fuera del baño. Y entonces ella abre la puertita de la ducha. Y entonces, pues agarra la toalla y papi. Y sale, ve la ropa, ve que la puerta está abierta y él te empieza a gritar, papi. Y pues revisa toda la casa y no había nadie. No se dio cuenta quién fue. Pues es que no fue nadie. Porque se escucha que abre las puertas, pero cuando ella sale a revisar, pues estaba como ya las había dejado. Cerradas. ¿Cerrada? Entonces solamente escucho que se abría. Sí, y escuchó que caminaban. Esos pasos también los escuchó una prima. A ellos sí les pasó algo como testigos. Ahí en tu casa. Sí. Llegamos, cuando pues uno es joven, llegamos de alguna fiesta, mis primos y mis primas, saludo primas. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a dormir al segundo piso. Yo les dejaba mi cuarto, las llaves de la casa y era como su casa. Esa era una casa donde siempre teníamos muchísima, había mucho borlote de muchachos, una muchachera. Y le dije a mis primas, yo tengo mucho sueño, yo me voy a ir a dormir. Y entonces ellas llaman a un amigo, lo pasan. Entonces estaban en una mesa como de juego, estaba mis dos primas y este muchacho platicando. Y entonces, pues estamos hablando ahora que era como las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, sí. Yo me fui a dormir. Y se escucha, abren el portón, porque era un portón muy pesado. Ajá. Es un portón muy pesado de madera. Entonces, abren el portón y dice mi prima, ay, ya llegó mi padrino. Se escucha cuando camina, abren la segunda puerta de madera y ellos dicen, ay, mi padrino ya llegó. Pues todo esperando el padrino que entrara y pasara por el pasillo y se escucha que se abre la puerta de madera, pasa y se escuchan las botas, se escucha que algo camina y se pierde en el pasillo porque es un pasillo largo. El muchacho dijo, gracias, me voy. Y resulta que el padrino, o sea, mi papá, estaba arriba en su recámara, sí. Entonces, ellas dice, esta prima me dice, ¿sabes qué? Pues es que yo ya estoy acostumbrada. Yo siempre veo cosas o escucho cosas, pero a mí ya no me da miedo, porque yo sé que aquí pasa. Ella estaba familiarizada con eso. Sí, de hecho, pues ella se quedaba mucho a dormir ahí, conmigo. Yo les voy a ser honestos. Yo me quedaba allá arriba en el cuarto de mis papás como bebita con miedo. Y a mis primas las dejaba ahí en mi recámara solas, porque a mí sí me daba miedo. Hasta la fecha me dan miedo. Cosa que ya no regresas a esa casa. Sí, regreso. Con los años fueron aumentando, pero una actividad paranormal más negativa, más pesada. Más oscura, sí. Con los años empezamos a ver esencias demoníacas que muy parecidos, miedólogos. Si han visto, espero no nos censuren ni nos boten el video, pero muy parecido al primer demonio de la película Constantino. Aquí la primera vez que le pasó a mi hermana, estamos hablando que ya pasaron algunos años, dice mi hermana que ella estaba viendo en la televisión en el cuarto de mis papás. Cuando de repente su gata entra
súper erizada, súper asustada. Y cuando ella sale, ve a este demonio subiendo las escaleras. Y ve perfectamente bien el color de la piel. Describe para los que no conocen ese tipo de demonio, descríbelo cómo es. Ella lo describe así, ella lo describe como en tono grisáceo azulado, a 4 patas. ¿Arrastrándose? No, subiendo la escalera como si hubiera sido un gato. Sí, porque dice ella que la espalda hacía ese movimiento como si fuera, como hace un felino. Pero no era felino, era una cosa que no tenía pelo. Una cosa pelona. Hasta ese momento no le vio la cara. No le vio la cara. Yo no lo había visto. Bueno, mi hermano platica antes de llegar al 2006. En una ocasión, 3 de la mañana, dice él que empezó a escuchar ruidos en la sala. Murmullos. O sea, empezaba a escuchar como si que alguien hablaba en la sala. Entonces dice que sale él a ver y cuando está en el pasillo, en este famoso pasillo, empieza a escuchar cómo golpean unos golpes como tipo la del Conjuro 1, cuando empiezan a tocar la pared, igualito. Mi hermano platica esto. Mi hermano platica cómo le pegan en la pared. Entonces mi hermano va siguiendo los ruidos. Y sí, desaparecen al final del pasillo. Mi hermano se regresa, se acuesta y mi hermano lo que hace es agarrar como una katana. Entonces dijo, voy a agarrar la katana pensando que podía ser un individuo o algo. Sabía. Él pensaba armarse. Sí, él pensaba armarse, dijo, pues aquí. Porque nos toque. Sí. Entonces, cuando de repente ve que se le mueve la chapa. ¿La manija? La manija de la puerta. Y es una puerta de metal con cristales. Entonces se ve, dice, yo despierto viendo, dice, yo veo cómo mueve la manija. Entonces le abren la puerta y le brincan en la cama. ¿Y él vio algo? Él vio, no, él no vio nada, él solo sintió cómo se apachurró y pudo ver cómo se bajó la cama y cómo esa entidad, ese demonio, empezó a caminar, a pisar en el colchón hasta el grado donde sintió que estaba él, la entidad estaba cara con cara, el demonio cara con cara. Pero él no podía ver nada. No. Y tenía sus ojos abiertos. Sí. No se ve, se siente cuando quita el peso, se quita la entidad, se baja de la cama y se ve el colchón. Y pues mi hermano asustado. Entonces, llegamos al 2006, en donde son las 2 de la mañana, porque en el cuarto, en la recámara de mis papás, es una recámara muy grande. Entonces en una de las camas estaba mi hermana y yo. Nos veíamos pues de la recámara de mis papás. Entonces en esta recámara estaba mi hermana, estaba yo y en otra cama mi papá, en una cama individual que tenía él ahí. Entonces enfrente de la cama es un ventanal muy grande. Entonces que logras ver pues toda la azotea, el patio de en medio y bueno, mi mamá había puesto un reloj digital de estos que puedes ver la hora y era de color rojo todavía. Entonces yo siento, cuando a mí me agarran el pie, yo siento cómo me agarran el pie, el tobillo y puedo sentir la mano fría. Y yo que me doy el sentón y que grito. Y entonces me dice mi papá,
Le dije, me agarraron. Y me dice mi papá, no es nada, hija, acuéstate. Bueno, eran como las 2 de la mañana. Empiezo a entrar en sueño profundo. Miedólogos, yo no puedo describir cómo era el sonido, pero a lo lejos se escucha cómo va llegando un sonido de entre gruñido, graznido, aullido. Un alarido. Es que no era alarido, era un gruñido como cuando le hacen los perros cuando están enojados. Es un gruñido. Deja un gruñido, pero era más ronco y luego como que chillaba, como que alargaba el sonido del chillido entre gruñido y graznido. O sea, bueno, entonces cuando yo lo escucho, pues ya, porque no estaba completamente dormida, estaban mis sentidos escuchando. Y me doy el centro y veo que son las 3:15 de la mañana. Y mi papá ya estaba sentado. Entonces, clarito, los dos escuchamos cómo esto se escucha y cae al patio. Y los dos, entonces yo grito y le digo, ¿qué es eso? Y entonces mi hermana se despierta y dice, ¿qué es qué? Y le dije, ¿no escuchaste? Me dice, pues no. Le dije, es que hay algo abajo. Y abajo estaba mi hermano Sinué, en su recámara. Entonces dice mi papá, voy a ir a ver, hijas, ahorita ven. Bueno, sí. Mi papá empieza a bajar las escaleras. Yo creo que no pasaron ni 3 minutos cuando da vuelta. Regresó. Y recuerdo todavía, miodólogos, cómo hace la expresión con el cabello y dice, ay, hijas, lo que sea que hay ahí abajo no es de este mundo. Y vamos a empezar a rezar. Y le dije yo, no. Sí, vamos a ir a rezar todos. En lo que estábamos debatiendo en que si vamos o no vamos a rezar, en la parte de abajo escuchábamos cómo los platos se movían, cómo abrían las puertas de la alacena, cómo se movían la mesa, cómo se movían las sillas. Y dice mi papá, tenemos que ir, pero ya. Bueno, pues entonces ya vamos y empezamos a rezar, bajando las escaleras. Llegamos al patio del medio de la casa, el patio central. Entonces, pues obviamente los ruidos cesan. Entonces sale mi hermano al escucharnos. ¿Qué es lo que está pasando? Sinué, sale mi hermano Sinué. Y le preguntamos, oye, pues ¿no escuchaste nada? Es que algo cayó y es que se escuchan muchos ruidos en la sala, en la cocina. Y dice, ¿no? Estábamos nosotros platicando con Sinué cuando empezamos a escuchar unos murmullos que nosotros veníamos escuchando a través de los años en la sala, muchas personas conversando. Nunca se entendía. Nunca se entendía. Y se escuchaba, miedólogos, una música como nostálgica, como de los 50s. Mis papás no tenían música de 1950. Y se escuchaba al fondo esa música de los 50, la identificamos perfecto, y mucha gente murmurando. Entonces dice mi papá, ya está, pues vámonos. Y ahí vamos por el pasillo. Porque había 2 maneras de entrar a la sala, por el cuarto de mi hermano y por el pasillo. Pues vámonos por el pasillo, pues sí. Justamente cuando llegamos a una de las entradas de la sala, pues cesan los ruidos. Y entonces dice, ¿saben qué? Dice mi papá, vamos a rezar desde la cochera hacia adentro. Entonces, cuando llegamos a la cochera, ahí hay un pequeño patio. Entonces, este patio
estábamos ahí y clarito vimos como el demonio que nosotros habíamos estado viendo subió la pared. El descarnado subió la pared. Y entonces mi papá y mi hermano se me dicen, ahí está. Y pues corremos, vamos por el reflector. Vamos a ver qué es de cerca. Lo que nosotros hacemos es que corremos al cuarto de mis papás, que era un ventanal muy grande, aventamos el reflector así rapidísimo. Y mis hermanos y mi hermano y mi papá suben a la azotea. Y para intentar alcanzarlo, identificar qué es, pero pues lo que es la adrenalina, en el momento no se pusieron a pensar cómo ese gato o ese descarnado, o llamémosle gato, subió esa pared altísima. No hay manera de que un gato, llamémosle así, suba la pared. Entonces, cuando viento el reflector, mi hermano y mi papá llegan, nosotros logramos ver, clarito tengo la imagen, cómo el descarnado llega al límite de la azotea del vecino, porque el vecino tiene una azotea muy alta, le dicen el castillo. Más o menos, ¿cuántos pisos tiene? Es muy alto, parece una torre de departamento, ¿sí? Y el descarnado llegó hasta esa. Hasta esa torre. Entonces no hay manera de que haya sido un gato. No. Entonces, lo que hacemos nosotros, pues, tratar de, ya no lo volvemos a ver. Mi hermano y mi papá se regresan al cuarto de mis papás, o sea, en el segundo piso, y cuando estábamos ahí sentados, imagínense la escena, miedólogos, mi papá en la orilla de la cama, mi papá, mi hermano, mi hermana y yo, escuchando cómo murmuraban, cómo movían los trastes, cómo movían las sillas, cómo movían la alacena, la silla, la mesa, todo. Entonces, nosotros sentados viendo este reloj digital, escuchando, preguntándonos, es más, ni siquiera platicamos nada, escuchando. Volteándonos a ver, asustados realmente. Eran las 6 de la mañana y aquello que llegó, aquel gruñido, graznido, alarido, ladrido, lo que haya sido, se fue yendo hasta que desapareció en el aire. Dejó de escucharse. ¿Qué es miedólogos? ¿Qué habrá sido? Por favor, escríbanos. Estamos escuchando ahorita una de las historias que ha llevado a este podcast ser lo que es, porque gracias a esas vivencias, a esas experiencias que has tenido, es que te nace ese interés por tener o por contar las historias de miedo. En su podcast El Miedo Habla, queremos hacerlos también ustedes partícipes de que nos compartan sus historias para nosotros poder contarlas. Y en su momento, a todos aquellos que nos hagan llegar una historia, vamos a promocionarlos. ¿En dónde? ¿Cuáles son nuestras redes sociales? El Miedo Habla. Estamos en Facebook, en Instagram y elmiedohabla.com. Sí, efectivamente, ahí es donde nace el gusto por las cosas de terror. Siempre es el por qué. ¿Por qué está pasando esto? Y siempre me encanta remontarme en la historia para poderme dar cuenta y poder platicar o darle voz a esa experiencia. También vamos, por favor, síganos, por favor. Vamos a estar transmitiéndoles lugares encantados, embrujados de este hermoso estado en el que estamos ahorita, Oregón.
tenemos muchos lugares de investigación en California porque nos encanta el tema y estar investigando lugares embrujados. Muy bien. ¿Quieres agregar algo más o nos quedamos aquí? Sí, después les seguiré contando la segunda parte de sucesos demoníacos que mi hermana pasó. Mi hermana tiene una experiencia con una imagen religiosa donde presenció una entidad demoníaca ahí. Por favor, no se pierdan el siguiente capítulo. Quiero agradecerles por estarnos viendo. Por favor, suscríbanse, síganos, El Miedo Habla. Vamos a tener muchísimas cosas, muchísimos proyectos y sin más por el momento, quiero agradecerles. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos haya sido de su agrado. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan y estamos para servirles. Muchas gracias.